¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí la JS con un nuevo video. Para esta ocasión les traigo el capítulo extra del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. En el video pasado vimos el final de la trama principal del volumen 12, donde vimos que Shi y Tio se reunieron con Shizuku y los demás, y cuando estuvieron a punto de alcanzar a Hajime, comenzó la destrucción del santuario de Hid, y cuando parecía que no la contaban, apareció la libertadora Milady Raizen para salvarlos. Y en el final, Hajime llegó al corazón del santuario y encontró a Hid que había cambiado el cuerpo de Yue y estaban a punto de empezar su batalla final. Ahora, ¿qué tendremos para este capítulo extra? Bueno, será una historia sobre Kaori y Yue. Ahí lo voy a dejar. Pero antes veamos las preguntas del video anterior. La primera es de Cora Phoenix, saludos amigo, y dice: de los 12 volúmenes, ¿cuál ha sido el que más me gustó narrar y cuál menos? Bueno, lamentablemente no te puedo responder eso ahora, ya que después del final de la historia habrá un video de mi top de los 13 volúmenes. Solo te puedo adelantar que el que menos me gustó narrar fue uno de los 3 primeros, ahí lo dejo. La siguiente pregunta es de Oliver Cayo, saludos amigo, y dice: ¿qué pasa con Hajime después de la historia? ¿Sigue con su magia, o sea con sus poderes, o si vuelve a ser normal? Sigue con sus poderes, simplemente se hace algunas modificaciones como el tema de su brazo izquierdo, su ojo derecho y su cabello blanco. Además, el cambio que sufrieron todos al ir a Tortus fue genético, y más Hajime, que tuvo que comer la carne de varios monstruos. La última pregunta es de Luis Warcraft, saludos amigo, y pregunta: bueno, básicamente quiere saber qué pasa con el conejo Inaba y los golems de Mew. En cuanto a Inaba, él se queda en Tortus ya que tiene el objetivo de ser el conejo más fuerte del mundo y eso no va a pasar si se va a la Tierra. En cuanto a los golems de Mew, sí sobreviven y ella se los lleva a la Tierra, pero los tiene guardaditos en su tesoro oculto por si alguna vez los necesita. Listo, gente, esas fueron las preguntas más interesantes del video anterior. Ahora sí, vamos con este capítulo extra. Espero lo disfruten mucho y lo apoyen dejando un like, suscribiéndose, eso me ayudaría un montón. Entonces, sin más que decir, empecemos. Volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo extra. Un reto cariñoso para la princesa vampiro. Hajime dejó escapar un suspiro en el taller de cristal de la hora dentro de la casa oculta de Oscar en el fondo del gran laberinto de Orcus. Esto no es suficiente. Lo siento, Hajime-kun. Kaori se sintió mal por no haber sido de mucha utilidad. Se quedó mirando su mesa de trabajo, que tenía un gran agujero en el centro. Hace un segundo había una enorme pila de minerales en bruto donde estaba ese agujero. Ella fue la que destruyó la pila de minerales e hizo el agujero en su banco de trabajo. No es tu culpa, Kaori. Sabía desde el principio que la magia de desintegración sería difícil de trabajar. Hajime le sonrió con desgana y le dio una palmadita en el hombro. Estaba intentando incorporar la magia de desintegración a un artefacto para poder neutralizar la magia de desintegración de las apóstoles y anular su mayor ventaja. Kaori estaba haciendo todo lo posible para lanzar disparos los más débiles y lentos posibles para que Hajime pudiera sintetizar su mineral con su magia. Pero ninguno de los materiales que había probado hasta ahora era capaz de resistir la magia de desintegración. La piedra sello y la piedra de la divinidad podrían sobrevivir un poco, pero incluso si Hajime encantara la piedra sello con la magia de desintegración, las propiedades propias de la piedra sello harían imposible su uso. Por otro lado, la piedra de la divinidad era demasiado rara y valiosa para ser adecuada para un artefacto producido en masa. Además, hay un montón de protecciones mágicas en la magia de desintegración que la hacen difícil de copiar. ¿Es realmente tan difícil de tratar? Sí, es como envolver un cofre del tesoro con tantas cadenas que ya no puedes ver el cofre real, y luego pones una docena de candados en las cadenas. La cantidad de protecciones contra copias en esta magia es una locura. Ya veo. Según Hajime, cada vez que alguien intentaba interactuar con la magia de desintegración o analizarla, era detenido por una serie de complejos enlaces mágicos que estaban incorporados en los propios hechizos de desintegración. La única razón por la que podía usarla con tanta facilidad era porque tenía el conocimiento innato que tenía el propietario original de este cuerpo, pero otras personas no podrían replicar la magia de desintegración de la misma manera. Hajime era un sinergista lo suficientemente bueno como para poder saltarse las protecciones con el tiempo suficiente, pero...
Es casi como si Hid hubiera predicho que alguien podría intentar esto, o tal vez alguien ya logró copiar la magia de desintegración y por eso se empeñó en protegerla. Pero si ese es el caso, significa que la magia de desintegración contemporánea es más fuerte que la magia de desintegración más antigua. Hajime se quedó en silencio mientras se sumía en sus pensamientos. Luego, tras unos segundos, miró al techo y murmuró: ¿será que él intentó lo mismo que yo? Si lo has hecho, me has complicado la vida, ¿sabes? A Kaori realmente le molestaba no poder seguir los procesos de pensamientos de Hajime en momentos como estos. Hajime-kun, ¿qué estás pensando? Es demasiado ineficaz intentar hacer artefactos encantados por la magia de desintegración. Tenemos otras contramedidas, así que dejemos de intentar que la magia de desintegración funcione. Inmediatamente abandonó su estrategia actual y comenzó a pensar en un nuevo plan. Me encanta lo decisivo que es siempre. También me encanta esa mirada que pone cuando se enfrenta a un problema realmente difícil. Ella lo miraba cautivada mientras se sentaba y empezaba a dibujar y redibujar nuevas líneas en su círculo mágico. Kaori, ¿qué pasa? ¿Estás cansada? Lo siento, no estaba prestando atención. ¿Qué has dicho? Kaori pensó: mierda, estaba tan captivada que casi lo abrazo. Si yo lo hubiera visto, se habría burlado de ella, aunque no estaba precisamente cerca en ese momento. Pero si lo estuviera, yo le diría algo como: eres como una polilla atraída por una flama o algo así. Nunca perderé la oportunidad de burlarse de Kaori. ¿Segura que estás bien? Sí, estoy totalmente bien. De todos modos, ¿qué me estabas diciendo? La cara de Hajime estaba a escasos centímetros de la de Kaori, así que se sonrojó furiosamente mientras retrocedía. Decía que si puedes recurrir a las experiencias del apóstol que solía estar en ese cuerpo, tal vez puedas acceder también a sus recuerdos, pero quizás deberíamos descansar un poco antes de intentarlo. Estoy bien, de verdad. Bueno, si tú lo dices, en ese caso, ¿crees que puedas intentar acceder a los recuerdos del apóstol? Veamos. El plan de Hajime tenía sentido. Había montones de apóstoles y todas ellas tenían un banco de memoria compartido, lo que significaba que sus recuerdos eran un enorme depósito de conocimientos históricos. Por lo tanto, si revisaban sus recuerdos, seguramente podrían encontrar algunas contramedidas contra ellas. Por desgracia, había un problema. Los recuerdos de las apóstoles no estaban almacenados en sus cerebros como la gente normal. Por lo menos, Kaori nunca había sido capaz de acceder a los recuerdos de este apóstol. De hecho, ya había intentado mirar los recuerdos del apóstol por curiosidad, pero no había sido capaz de encontrar nada. Este cuerpo recordaba cómo usar las claymores dobles, la magia de desintegración y cómo volar, así que solo tenía que acostumbrarse a eso antes de poder luchar como un apóstol, pero saber lo que ellas sabían había resultado más difícil. Era algo así como si la gente con amnesia aún supiera cómo comer y ponerse la ropa y otras cosas comunes, pero no pudiera recordar su pasado. Honestamente, incluso los cuerpos de esas apóstoles eran como muñecas, construidas para ser increíblemente resistentes, pero también completamente genéricas y uniformes. Aparte de eso, valía la pena darle otra oportunidad al plan de acceder a la memoria del apóstol. Después de todo, ahora tenían acceso a mucha más magia antigua. Para concentrarse, Kaori se sentó en un sofá de cuero envejecido en la esquina de la habitación. Hajime se acercó también y se arrodilló frente a ella. Espera un momento, ¿por qué se está arrodillando? Dios mío, y ahora me está cogiendo la mano, incluso ha sacado un anillo. Espera, ¿está a punto de proponerme matrimonio? No puedes hacer eso, Hajime-kun, no puedes engañar a Yui mientras ella no está aquí. Además, no puedo tener mi primera vez en un sofá, eso es demasiado pervertido. Pero lo más importante es que no podemos hacer esto hasta que recuperemos a Yui y me convierta oficialmente en parte de... No sé realmente cómo es el paisaje de memoria de las apóstoles, puede que me golpee algún tipo de contador cuando intente acceder a él, así que lo siento, pero voy a tener que hacer esto por si acaso. Mientras decía eso, Hajime desplegó una barrera a los pies de Kaori. Kaori pensó: ay Dios, qué vergüenza, estaba a punto de decirle algo horrible. No te preocupes, Kaori, ya sabía que eras una gran pervertida, no tienes que sentirte mal por ello. ¿Acabas de leerme la mente? Vamos, los dos tenemos que usar la magia de evolución juntos aquí para tratar de analizar toda la información que podamos. Ese anillo debería ayudarte con el lanzamiento, ya que sé que tu afinidad de base para ello no es muy alta. Entonces, Hajime puso el anillo en el dedo meñique de Kaori. Me hubiera gustado que lo pusiera en el dedo anular, pero quizás pueda enseñárselo a Yue cuando vuelva.
Ah, no, lo estoy haciendo de nuevo. Tal vez realmente me estoy cansando un poco, no físicamente, sino emocionalmente. Como el tiempo en el cristal de la hora se alargaba tanto, había perdido toda la noción del tiempo. Según Miu, solo habían pasado unos minutos afuera, pero parecía que habían pasado horas ahí adentro. Parecía que el resto del mundo los estaba dejando atrás, lo que la hacía pensar en el único miembro del grupo que no estaba aquí. Llevaba tanto tiempo concentrándose que empezaba a tener lapsos de vez en cuando y por supuesto cada vez que su mente se desviaba era para pensar en Yue. Sin embargo sabía que Hajime lo tenía mucho más difícil que ella. Después de todo, había pasado todos los momentos de sueño y de vigilia en ese taller. Era el que más tiempo había pasado lejos de Yue de todos ellos, en cuanto a su sensación del paso del tiempo, así que no tuvo derecho a quejarse. Kaori se abofeteó las mejillas para volver a centrar su atención en la tarea que tenía entre manos. Justo entonces, la puerta del taller se abrió de golpe. Chía, que había salido a recoger materiales y a completar tareas varias para Hajime en su lugar, acababa de regresar. Hola, traje el material que me pedís. Espera, ¿te estás declarando? ¿Cómo puedes hacer eso cuando Yue-san ni siquiera está aquí? No me digas que estás planeando tener su primera vez aquí en el sofá. Ya cállate y ven aquí, coneja pervertida. ¿A quién llamas coneja pervertida? ¿No es ese un insulto aún mayor que coneja despreciable? Kaori pensó, ay Dios, qué vergüenza, ella está pensando lo mismo que yo, la chica que lleva la ropa reveladora las 24 horas del día. Estás pensando algo muy grosero sobre mi ropa ahora mismo, ¿verdad? Ah, ¿realmente soy tan fácil de leer? ¿Cuánto de lo que estoy pensando se filtra? Todo, respondieron Shi y Hajime al mismo tiempo. Uy, ¿por qué no puedo aprender a ser inexpresiva como las apóstoles y soy capaz de copiar sus otras habilidades? Mientras Kaori agachaba la cabeza decepcionada, Hajime le explicó su plan a Shia. Al parecer, quería que Shia le ayudara a contenerla en caso de que el acceso a los recuerdos de las apóstoles la hiciera enloquecer y volviera a ser un apóstol. También quería ver si había alguna otra debilidad evidente en ese cuerpo, ya que había sido detenido tan fácilmente por Ejid en el castillo del Señor de los Demonios. Por eso, estaba usando los hechizos de análisis de información de la magia antigua de evolución. El trabajo de Kaori era quedarse atrás y proteger a todos en Tortus, así que si le pasaba algo, Hajime no estaría cerca para ayudarla. Por lo tanto, quería hacer todo lo posible por adelantado para que estuviera bien sin importar lo que pasara durante la batalla en tierra. Hajime era realmente bueno preparándose para cualquier eventualidad, sin embargo, más que nada, podía notar lo mucho que se preocupaba por Kaori por lo minucioso que era. Ya, muy bien, Kaori-san, deja de babear por Hajime-san y empieza a acceder a esos recuerdos. ¡No estoy babeando! Desgraciadamente, cuando se llevó las manos a las mejillas, se dio cuenta de que había estado sonriendo como una idiota y que probablemente también estaba babeando un poco. Volvió a concentrarse en lo que tenía que hacer y activó el hechizo de análisis de información para luego sumergirse en las profundidades del cuerpo del apóstol. Intentó concentrarse en la sensación que sentía al tratar de aprovechar las experiencias de los recuerdos de este cuerpo como moverse y luchar. Con suerte, eso les daría nueva información. Como tenía que quedarse atrás, no podría rescatar directamente a Yue, que era precisamente por lo que quería ayudar a Hajime y a los demás tanto como pudiera haciendo cosas como esta. ¡Ay! ¿Qué es esto? Parece que estoy recibiendo fragmentos dispersos, como si intentara ver la televisión a través de un montón de ruido estático. Apenas podía distinguir imágenes que revoloteaban detrás de sus párpados cerrados, o más bien, surgían de algún lugar profundo de su cerebro. Están protegidos de la misma manera que la magia de desintegración. No, es más bien como si solo quedaran trozos de un todo destrozado. Supongo que la mayoría se borraron cuando la propia apóstol murió. La capacidad de usar la magia de desintegración y mis habilidades de lucha se incorporaron al cuerpo en lugar de a la mente. Así que quizá también queden algunos fragmentos de recuerdos dentro del cuerpo. Esos podrían ser los momentos que más impresiones dejaron en el apóstol. ¿Qué tipo de cosas estás recibiendo, Kaori? No fue capaz de darle una respuesta inmediatamente. Era como pasar por una presentación y diapositivas de fotos hechas pedazos. La mayor parte de lo que obtuvo fueron escenas terriblemente trágicas de toneladas de gente muriendo de formas horribles. Eran similares a las escenas que habían visto en las ruinas hundidas de Melusine. La gente que luchaba por la paz, la gente que luchaba por sus seres queridos, de repente se volvía demente o era asesinada por otros que se habían vuelto locos. Mientras tanto,
La apóstol causante de toda esta locura se limitaba a observar impasible desde los cielos. Kaori se tapó la boca con las manos cuando le entraron unas repentinas ganas de vomitar, pero Hajime y Shia le frotaron suavemente la espalda y le ofrecieron palabras de ánimo. Las náuseas fueron desapareciendo poco a poco. Podía lograrlo siempre y cuando ellos la apoyaran. Hajime le tomó las manos y las apretó con fuerza, y le dijo suavemente: no tienes que forzarte. Revigorizada, Kaori volvió a sumergirse en el mar de recuerdos dispersos. A medida que los escudriñaba, empezó a darse cuenta de por qué eran estos recuerdos en concreto los que habían sobrevivido a la muerte del apóstol. Algunos de esos recuerdos eran escenas de dragones luchando valientemente a pesar de haber sido traicionados por todas las demás razas mortales y de haber perdido su patria. Otras eran de vampiros luchando contra Ejido únicamente para proteger a sus seres queridos. Y otros recuerdos eran de caballeros de la iglesia uniendo fuerzas con sus odiados enemigos, los demonios, para proteger a un grupo de herejes. Luego, vio a una raza desconocida luchar hasta el final para proteger a los hombres bestias a su cargo. Y por último, vio una escena de una débil chica conejo enfrentándose desafiantemente a un apóstol. ¿Una chica conejo? ¿El futuro inevitable? Kaori-san, ¿de qué estás hablando? Vi a una chica conejo de la misma edad que tú luchando sola contra un apóstol, Shia. Ella había elegido luchar hasta la muerte para proteger a su familia y a sus compañeros. A pesar de estar al borde de la muerte, las palabras que la chica dijo con una sonrisa desafiante fueron tan poderosas que incluso Kaori se sintió sobrecogida a pesar de saber que era solo un recuerdo y que solo podía ver fragmentos de él. Parece que también hubo una conejita heroica en el pasado lejano. Era de esperarse, al fin y al cabo nadie es más fuerte que nosotros los conejos. Las orejas y cola de Shia se agitaron excitadamente de un lado a otro. Por supuesto, esa era precisamente la razón por la que esos recuerdos se habían grabado tan vívidamente en el cuerpo de esta apóstol. Cada persona en ellos había luchado con orgullo, con determinación por el bien de lo que creían, incluso sabiendo que morirían. Habían luchado hasta el final, sin perder ni una sola vez la voluntad de luchar. A pesar de la abrumadora desesperación de su situación y de la dura crueldad de la realidad, habían ardido con fuerza hasta que sus llamas se extinguieron. Por eso el apóstol nunca había podido olvidar esos momentos. Todo el mundo decía que las apóstoles no tenían emociones, pero Kaori empezaba a dudar sobre eso. Como mínimo, estaba claro que habían sentido algo cuando se habían encontrado con esta gente. Milady Raizen fue probablemente la primera persona en Tortus en vencer a un apóstol. Ella había creado el desfiladero Raizen y había sido la líder de los libertadores. Además, había luchado contra las apóstoles de frente y las había destrozado por completo. Ese había sido probablemente el mayor golpe que habían recibido. ¿Cómo lo hizo? Bueno, me cuesta entender los detalles. Hay demasiada estática. Además, desde la perspectiva del apóstol, Milady le tendió la mano y de repente fue tragada por una energía oscura. Así que los abrumó con magia de gravedad. Eso no nos va a ayudar. Bueno, quiero decir, incluso ahora ella es lo suficientemente fuerte como para golpear a las apóstoles. ¿Quién sabe lo fuerte que era en su mejor momento? Era tranquilizador saber que alguien tan fuerte estaría de su lado durante la batalla decisiva. Kaori había oído que había transferido su alma a un golem para seguir viviendo más allá de su vida natural. Ah, sí, aparentemente cuando aún era humana, Milady era súper linda y... Definitivamente no lo era, dijeron Hajime y Shia al mismo tiempo cortando a Kaori. Kaori pensó, ¿por qué son tan inflexibles con eso? Escucha, Kaori-san, es cierto que ella es muy fuerte, pero su personalidad es de lo peor, increíblemente molesta y mala. Pero estoy diciendo la verdad, cuando mató a una de las apóstoles tenía un aspecto genial y su cabello era... No quiero oírlo, es imposible que Milady sea genial o linda o lo que sea. Milady no es más que un molesto grano en el culo con una máscara de cara sonriente. Deja de intentar convencernos de lo contrario. ¿En serio es tan mala? Kaori pensó, ¿qué demonios les pasó en el desfiladero Raizen? Ella tenía ganas de conocer a Milady, pero ahora estaba asustada. En fin, ¿encontraste algo más? Intentaré buscar un poco más. Se sumergió más profundamente.
La mayoría de los detalles sobre las peleas que habían tenido las apóstoles en el pasado habían sido borrados, pero al igual que ese pequeño fragmento con Milady, era posible vislumbrar alguna otra información útil. Puso más potencia en su hechizo de análisis de información y trató de buscar específicamente cualquier herida que este cuerpo hubiera recibido en el pasado. A medida que lo hacía, los sentidos de Kaori se atontaron y el calor de las manos de Hajime Ishida comenzó a distanciarse, al igual que sus voces tranquilizadoras. Se sintió como si se sumergiera en la estática de la televisión que estaba viendo, y aunque daba un poco de miedo, siguió adelante. Poco a poco empezó a ver nuevas escenas, en su mayoría eran escenas de batallas del pasado. A lo largo de la larga historia de las apóstoles, solo una pequeña fracción de personas habían logrado siquiera arañarlas. No pudo saber exactamente quién había causado esas heridas a las apóstoles, pero sí aprendió mucho sobre las heridas que recibieron. Se habían sido quemadas, aplastadas, cortadas en dos, destrozadas, se habían sido absorbidas por un vórtice de gravedad y borradas de la existencia. ¡Oh no! ¡No puedo salir de aquí! ¡Tampoco puedo destruirlo! ¡Este remolino negro me va a relegar al olvido! ¡Kaori! Escuchó un suave susurro y de repente la visión de Kaori cambió. ¡Mierda! Casi me sincronizo completamente con los recuerdos de las apóstoles, casi acepto sus heridas como propias. El sudor frío le caía por la espalda, su respiración era entrecortada y tampoco podía moverse ni un centímetro. Yue, ¿qué haces aquí a estas horas de la noche? Kaori miró cómo su boca se movía sola, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, el pánico solo duró unos segundos. En el momento en que vio esa melena rubia suelta, se calmó inmediatamente, y una vez que se calmó, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Podía oír el sonido de las olas a la distancia, y había un cielo estrellado sobre ella que se extendía hasta el horizonte. El pelo rubio de una chica conocida brillaba como hilos de oro a la luz de las estrellas. Espera, esto es uno de mis recuerdos. Después de que despejaran las ruinas hundidas de Melusine, Yue había salido una noche después de que todos hubieran ido a dormir y Kaori la había perseguido. La encontró sentada en el muelle y la llamó. Debió adentrarse demasiado en los recuerdos del apóstol e instintivamente escapó a uno de los suyos antes de ser engullida. Pero, ¿por qué a este recuerdo? También era una sensación bastante desconcertante el haberse deslizado hacia una versión pasada de sí misma. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo podía volver a la realidad, ni tampoco le apetecía especialmente volver en este momento. Quería experimentar este recuerdo durante un poco más de tiempo para revivirlo lo más vívidamente posible. He venido porque parecía que querías hablar conmigo, Kaori. Yue respondió con una sonrisa juguetona. Aquella sonrisa era tan cautivadora que el corazón de Kaori dio un salto. Era cierto que había estado buscando una oportunidad para hablar con Yue a solas, pero no podía creer que se hubiera ido secretamente sin decir nada para darle esa oportunidad. Eran en momentos como este en los que recordaba que Yue era mucho mayor que ella. A pesar de parecer más joven, sentía una mezcla de admiración y frustración al sentarse junto a ella. Por supuesto, nunca le diría que la admiraba. ¡Nunca! Simplemente quería saber un poco más sobre ti, Yue. Ver a su yo del pasado sonrojarse mientras decía eso la hizo sonrojar también y pensó, Dios, ¿por qué dije eso como si estuviera a punto de confesarme? ¿Quieres saber de mí, no sobre Hajime? Ya sé todo lo que hay que saber sobre Hajime-kun. Realmente eres una engreída. Ajá. Kaori respondió sonando igual que Yue y luego se sentó a su lado. Recordó lo avergonzada que se había sentido por actuar como una niña tímida a su lado. Sin embargo, a Yue no le había molestado en absoluto, de hecho, le había parecido simpático y se había reído. Al ver este recuerdo, se dio cuenta de que Yue probablemente había visto a través de ella desde el principio, incluyendo el hecho de que había desarrollado un complejo de inferioridad después de ver lo fuerte que era Yue. Sin embargo, fue precisamente gracias a que fue capaz de superar ese complejo de inferioridad que Yue finalmente la había aceptado como su rival en el amor. La primera vez que Yue la tomó en serio fue cuando se armó de valor para enfrentarse a ella y preguntarle por sí misma. Después de eso, Yue le contó montones de historias, tanto de su época como antigua reina vampiro, como de cuando viajó con Hajime en el abismo. Le contó cómo se sintió cuando Hajime la liberó de su sello y cuando le dio un nuevo nombre. Se había abierto completamente a Kaori, y a cambio Yue le había preguntado sobre ella.
Había escuchado atentamente todas sus historias, sin burlarse ni una sola vez de sus sentimientos o de lo que había pensado sobre algún acontecimiento en particular. Fue en ese momento en el que sintió un parentesco con Yue. Fue muy divertido intercambiar historias sobre Hajime, como si estuvieran mostrando sus tesoros la una a la otra. Hablaron durante tanto tiempo que ni siquiera se dieron cuenta de que el cielo se estaba aclarando poco a poco. Pero cuando por fin salió el sol, fue tan deslumbrante que ambas se quedaron en silencio y admiraron el amanecer durante unos instantes. Fue en ese momento cuando decidieron que deberían volver, y Kaori se puso en pie. En ese momento se sentía sorprendentemente renovada a pesar de todo lo que había pasado. Sabes, estoy segura de que tú y Hajime-kun son almas gemelas, Yue. ¿Almas gemelas? Sí, es como cuando las ramas de dos árboles diferentes se entrelazan entre sí y parece que se han convertido en una sola. Significa que no podrán separarse nunca. Yue miró en silencio a Kaori durante unos segundos. ¿Significa eso que te rendiste con él? No, solo significa que voy a trabajar más duro que nunca para seguir cerca de Hajime-kun. De una forma u otra, voy a abrirme camino hacia su corazón. De ninguna manera voy a dejar que lo tengas todo para ti. Yue entrecerró sus ojos, pareciendo casi impresionada. En ese momento, pensó que solo había entornado los ojos a causa del sol, pero ahora podía identificar la expresión de Yue por lo que realmente era. La luz del sol naciente borró la visión de Kaori, y antes de darse cuenta, se encontraba en un lugar diferente. Era de noche una vez más, pero la luna y las estrellas estaban mucho más cerca. En este recuerdo, Kaori se miraba desde arriba. Estaba tumbada con los ojos cerrados y Yue le cepillaba suavemente el pelo. El cuerpo de Noid estaba junto al suyo. ¿Este lugar es la Catedral Divina? Este era un recuerdo de cuando había decidido transferir su alma al cuerpo del apóstol. Eres una idiota, Kaori, una estúpida, tonta, idiota. Ah, ya recuerdo, esto fue cuando ella siguió insultándome un montón de veces. Yue y Tio se estaban tornando para lanzarle magia espiritual para que no muriera, y ahora mismo Tio era la que estaba descansando. Hajime y Shia habían transferido todo su maná a Yue y Tio, así que también estaban descansando, y era porque los dos estaban juntos que Yue estaba de tan mal humor. Oh, vamos, ¿puedes dejar de estar enfadada? Eres tan ruidosa, aunque hayas muerto tan fácilmente, caridiota. Kaori se había molestado legítimamente en ese momento, pero al recordarlo ahora se sintió bastante avergonzada. Me esforcé al máximo, ¿sabes? Seguí curando a todo el mundo incluso después de que me apuñalaran en el corazón. No me rendí hasta... Simplemente tuviste suerte. Era la primera vez que Yue se enfadaba de verdad con Kaori. Ese arrebato había sido súper sorprendente en ese momento. Hasta entonces, ni siquiera había sido capaz de imaginarse a Yue levantando la voz y mucho menos gritando. Aunque solo era un espíritu que flotaba en el aire, se puso rígida al escucharla. Si las condiciones para vencer el laberinto de la montaña divina hubieran sido mínimamente diferentes, si me hubiera costado más tiempo vencerlo, si literalmente cualquier cosa hubiera sido solo un poco diferente, habrías muerto definitivamente. Pero... ¿por qué no tuviste más cuidado? ¿Por qué no te protegiste mejor? ¿Por qué priorizaste curar a otras personas antes que a ti misma? Si Tio no hubiera despejado el laberinto, te habrías ido para siempre. Esas últimas palabras resonaron siniestramente en las montañas. Kaori se quedó sin palabras, no porque estuviera asustada o confundida, sino porque podía notar lo mucho que Yue se preocupaba por ella. Mientras Tio la mantenía con vida gracias a la magia espiritual, Yue y Shia habían desafiado el laberinto con normalidad y Yue lo había superado en un tiempo récord. Más tarde le preguntó a Shia y al parecer, Yue había luchado tan desesperadamente que había superado incluso la monstruosa fuerza de Shia. Yue se había abierto paso a través de todos los ataques y había confiado en sus poderes de regeneración para salir adelante. Aunque ese había sido el estilo de lucha de Yue desde el principio, no había necesitado recibir tantas heridas como las que había recibido. Como resultado, había atravesado el laberinto en 1 hora. Hajime le había dicho después que Yue estaba jadeando y apenas podía mantenerse en pie cuando regresó a la cima de la montaña. En aquel momento, Kaori no sabía nada de eso y solo estaba emocionada por tener un cuerpo nuevo y más fuerte. Pensando en ello, realmente había sido una idiota. Kaori quería decirle eso a su antiguo yo. Durante un rato las dos no se dijeron nada.
Su sentido del tiempo había sido bastante desordenado cuando era solo un alma, pero ahora podía decir que había pasado bastante tiempo. Sin embargo, finalmente el peso de las palabras de Yue se hizo sentir. Sí, tienes razón. Lo siento. Al recordarlo ahora, no podía creer lo patética que había sido. Una disculpa de mierda fue todo lo que pudo darle. Sin embargo, Yue sacudió la cabeza y se disculpó a su vez. No te disculpes, caridiota, solo me estaba desahogando. En todo caso, soy yo quien debería disculparse. Me dejé llevar por mis emociones y te dejé luchar sola. Lo siento. No pasa nada. Pensaste que estaría bien porque tenía a Lily y a mis compañeros conmigo, ¿verdad? Además, derribar al comandante enemigo fue el movimiento táctico correcto, aunque supongo que también tenías un rencor personal contra él. Pero está bien, si yo hubiera tenido más fuerza, habría hecho lo mismo. Se formó un silencio incómodo entre las dos mientras luchaban por expresarse. Finalmente, Kaori bajó hasta Yue, que se negaba a encontrarse con su mirada, y se quedó mirando un lado de su rostro. Quería hablar con ella, pero no sabía de qué. Sí. Háblame del laberinto de la montaña divina. Yo también quiero intentar despejarlo. La Kaori del presente pensó, Dios mío, al menos podrías haberle dado las gracias por haberte salvado la vida primero. Por supuesto, la Kaori del pasado había estado agradecida, pero no había sido capaz de darle las gracias, probablemente porque sabía que eso no era lo que Yue quería oír en ese momento. Se habían convertido en auténticas camaradas, así que Yue no quería que pensara que le debía algo, aunque obviamente eso podría haber sido arrogante de su parte, pero pensándolo ahora probablemente tenía razón. Si acabas siendo capaz de usar los poderes del apóstol, probablemente puedas hacerlo fácilmente. ¿De verdad? Incluso si no puedes, te ayudaremos. Será una buena forma de calentar y ver qué tal se ha sentado tu alma en este nuevo cuerpo, y si te causa algún problema en el combate. Eso tiene sentido. Espero poder utilizar los poderes del apóstol. Además, si consigo superar el laberinto, podré revivirme y no tendrás que preocuparte tanto. Haces que suene como si estuvieras destinada a morir de nuevo. Además, no estaba preocupada por ti. Tampoco perderé contra ti cuando luchemos. ¿Alguna vez escuchas lo que te dicen? Más tarde, Kaori logró despejar el laberinto y además lo hizo en solo 3 horas. A diferencia de la mayoría de los otros laberintos, este no era un laberinto en sí. En su lugar, bajabas por una serie de pisos y tenías que luchar contra los espíritus revividos de los antiguos caballeros templarios en cada uno de ellos. Habían sido mucho más fuertes que cualquiera de los caballeros que conocí del presente. No solo tenían su propia magia especial, sino que estaban armados con réplicas de espadas sagradas y armaduras sagradas. Había sido bastante aterrador ver lo fuerte que había sido la iglesia en el pasado. Sin embargo, lo más difícil no había sido luchar contra ellos, sino defenderse del constante lavado de cerebro. A lo largo del laberinto, había sido constantemente asaltada por ataques mentales que intentaban convertirla en una creyente de Heath. Cualquiera con una pizca de fe probablemente habría sido incapaz de salir adelante. Afortunadamente, no adoraba a Heath en absoluto. De hecho, Kaori sabía que él era el verdadero enemigo, por lo que había sido capaz de alejar el lavado de cerebro a través de la fuerza de voluntad. Por lo que pudo ver, la idea principal de este laberinto era poner a prueba su determinación. Estaba destinado a ser un laberinto mental más que uno físico. Cualquier persona de Tortus probablemente se habría perdido en ese laberinto durante un tiempo, dudando entre su fe y la verdadera naturaleza del mundo. De todos modos, probablemente debería dejar de distraerme recordando el laberinto y volver a prestar atención a este recuerdo. En ese momento, Kaori estaba absorta en la historia de Yue y ella no se dio cuenta de lo que hizo. Hajime, Shia y Tio se asomaron por detrás de las ruinas de la catedral y las observaban a las dos. Honestamente, tenía sentido, considerando que Yue había gritado tan fuerte. Era imposible que no los hubiera despertado. Sin embargo, Kaori pensó, no tenían que estar sonriendo así mientras nos observan. ¡Ay, no puedo creer que no me haya dado cuenta de que nos estaban observando! Habían tenido una conversación normal, pero aún así se sintió muy avergonzada. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en su vergüenza, ya que el sol salió y su visión cambió de nuevo. En ese momento, se dio cuenta de que estaba reviviendo todos los momentos más memorables con Yue, los que habían dejado las impresiones más profundas en ella. Se había desviado por completo de su objetivo original, que era buscar la debilidad de las apóstoles, pero un último recuerdo no le vendría mal. Quería ver
uno más en este extraño paisaje mental que mostraba las cosas de forma más vivida que cuando normalmente recordaba estos momentos. Parecía que su deseo había sido escuchado, y cuando su visión se asentó, vio un bosque verde e iluminado por la luna. Era la noche después de haber conquistado el laberinto de Jaltina. Estaba sentada en un pequeño tocón en una de las plazas de Berbergen, mirando la luna, cuando Yue se acercó a ella. ¿Por qué te esfuerzas tanto en parecer pensativa? ¿No puedes leer el ambiente? Sí puedo, pero ¿a quién le importa el ambiente que intentas crear? De todos modos, hablemos de esa cara que puso Hajime. ¿En serio? ¿Vas a forzar un nuevo tema? Dices eso, pero sé que tú también quieres hablar de ello. Bueno, sí, está bien, tienes razón. Sonriendo, Yue se sentó en el tocón junto a Kaori. Sabía exactamente a qué se refería Yue con la cara que puso Hajime. Después de haber conquistado el laberinto de Jaltina y de conocer la magia conceptual, de conocer el camino de vuelta a casa, Hajime había puesto una expresión que no había visto en mucho tiempo. Era la misma expresión amable que solía poner en Japón. Sin embargo, esa sonrisa tenía un núcleo de hierro detrás, consistente en la fuerza que había ganado desde que llegó aquí. Sin duda, era algo que había querido discutir con Yue. Las dos pasaron un rato divertido hablando, discutiendo y volviendo a hablar. Después Yue le mostró la verdadera razón por la que había venido a verla. Se levantó, se acercó a Kaori y le dio una palmadita en la cabeza. Mientras ella la miraba confundida, Yue le preguntó: ¿quieres recordar tu hogar sola? Efectivamente, Kaori esa noche había sentido bastante nostalgia, después de descubrir que realmente había un camino de vuelta y de ver al antiguo Hajime durante unos segundos, se había puesto bastante nostálgica y al mismo tiempo había empezado a echar de menos a su madre y a su padre. Entonces, ¿te diste cuenta? Por supuesto, ninguno de tus otros amigos de la Tierra, incluyendo a Hajime, era la persona adecuada para hablar de tu nostalgia. Por eso estás dándole vueltas tú sola, pero en realidad no querías estar sola, ¿verdad? Yue dio en el clavo. En realidad no le habría importado hablar con Hajime de esto, pero quería dejar que Shia se quedara con él durante la noche. Además, no creía que hubiera sido capaz de mantener una conversación adecuada con Shizuku o los demás. Susan no había superado lo de Eri, y Shizuku se ponía inquieta cada vez que salía el nombre de Hajime, y por supuesto, no iba a hablar a solas con Koki y Ryutaro de esto. Después de todo, no quería que se extendieran rumores raros, así que en lugar de eso, había estado pensando sola en su familia, pero eso la había hecho sentir definitivamente sola. Como siempre, había sido Yue quien había captado todo eso. ¿Cómo son tus padres? Bueno, papá es súper sobreprotector, mientras que mamá es profesora de cocina en... Yue volvió a darle una palmadita en la cabeza. Luego se sentó en el tocón de al lado y le indicó que continuara. Sabía que estaba dejando que la mimara, pero en ese momento era exactamente lo que necesitaba. Le contó a Yue todo sobre su ciudad natal y su familia. Ella no dijo mucho y se limitó a escuchar. Normalmente se habría burlado de ella en todo momento, pero por alguna razón sabía estar callada en momentos como estos. Podía ver por qué Hajime se había enamorado de la amabilidad de Yue. Además, era la primera y probablemente la única persona con la que se pelearía bofetadas, su única rival en el amor. No era justo lo increíble que era, y sin embargo, ella ya no estaba aquí porque Hida había... ¡Kaori! ¡Kaori! El hecho de que se hubiera ido la golpeó de nuevo y pudo sentir cómo se le apretaba el pecho. Creía plenamente en que serían capaces de traerla de vuelta, pero eso no le impedía sentirse preocupada cada vez que relajaba su concentración, aunque fuera un segundo. ¡Kaori-san, despierta! Saber que la sonriente Yue que tenía delante desaparecería en el momento en que saliera el sol le hizo sentir un miedo terrible. Por favor, déjenme quedarme en este mundo de recuerdos por un ratito más. ¡Kaori! ¡Abre los ojos! ¡Kaori-san, despierta! Kaori sintió un dolor agudo en la mejilla que la obligó a abrir los ojos con una sacudida. Hajime y Shia la miraban preocupados. El bosque iluminado por la luna y Yue no aparecían por ninguna parte. Yo... lo siento mucho, me perdí en mis propios recuerdos. Mientras se disculpaba, su visión se volvió borrosa. Podía sentir que algo corría por sus mejillas y cuando las tocó, sus dedos salieron mojados. ¡No es justo!
Tú eres la que dijo que debería haber tenido más cuidado, pero luego vas y dejas que te secuestren. Quiero gritarte, pero ni siquiera estás aquí. Sus pensamientos estaban revueltos. Por desgracia, ahora que la presa se había roto, no podía contener sus sentimientos, así que continuó con su incoherente divagación. De repente, su visión se oscureció y sintió una sensación de calor a su alrededor. Hajime y Shia la estaban abrazando. Lo siento, como me volví loco en aquel momento, ni siquiera tuviste la oportunidad de desahogar tus sentimientos, Kaori. Debiste haberte sentido tan sola. Yo también lo siento, Kaori-san. Hajime le dio unas suaves palmaditas en la cabeza como solía hacer con Yue mientras Shia rozaba sus orejas contra su mejilla. Vamos a traerla de vuelta, pase lo que pase, entonces podrás volver a luchar con ella todo lo que quieras. Yue-san está realmente obsesionada contigo, lo sabía. Sinceramente estoy un poco celosa. Los dos le sonrieron provocando que nuevas lágrimas brotaran de los ojos de Kaori. Todo lo que ella pudo hacer fue asentir con la cabeza, pero mientras no encontraba las palabras para expresarse, puso todos sus sentimientos en una sonrisa. El dolor que se había estado filtrando a través de su agrietado corazón comenzó a desvanecerse y pudo sentir cómo volvía su ardiente determinación. Yue era la persona que más la molestaba en el mundo, pero también era la única con la que podía compartirlo todo. Era su única rival en el amor. Yue, por favor, vuelve pronto. No puedo esperar para hablar contigo y luchar contigo de nuevo. Pero lo primero es lo primero. En cuanto vuelvas, te voy a dar una paliza por hacerme preocupar tanto. Y bueno, gente, ese fue el capítulo extra del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Aquí pudimos ver varios momentos entre las amigas y rivales Yui y Kaori, dos personajes que en sí no aparecieron en casi todo este volumen. Pero en esencia, quedó demostrado lo mucho que se preocupan la una por la otra, como vimos cuando fue la muerte de Kaori. Y ahora que Yui está en manos de Hid, veremos a Kaori luchando con todo lo que tiene en la batalla contra las apóstoles y esperando que Hajime la traiga de vuelta. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo extra y si fue así, ya sabes, apoya el video, apoya el canal y eso. Para terminar, mandemos los saludos a los primeros que comentaron el video anterior. Así que saludos para Miguel Antonio Rojas, Steven Hill, Máximo Fender, Rocky Jobski, Isabel Ávila, Gastón Rodríguez y BRM. También saludos especiales a los miembros del canal, Arthur, Nanashi y Pokémon. Como siempre, muchas gracias a todos por su apoyo. Eso ha sido todo por mi parte, el Retor JC se despide, para el próximo iremos con el último video del volumen 12 y ya saben lo que eso significa. Sí, las historias bonus. Después de eso iremos con el volumen final y ahí se acabará todo. Chuta, mejor volvamos al volumen 1. No, hay que terminar la novela. Ay, pero bueno. Entonces, gente, nos estamos viendo en la próxima, que les vaya bien en todo lo que hagan y sin más que decir, saludos a todos y adiós.